Humanidad, Nelson Mandela. Buenas tardes con todas las personas que se han dado cita hoy a este conversatorio virtual. Como segundo ponente tenemos al doctor Eduardo Jaime Román, el mismo que es de origen mexicano. Dentro de su formación académica tenemos que es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, Morelos. Un diplomado en Nociones Generales del Derecho 2019 por el Instituto de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación. Un diplomado en el Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad de Ciencias Jurídicas Cuernavaca, Morelos. Fue candidato al Premio Jurídico Licenciado Alberto Vázquez del Mercado 2019. Dentro de su experiencia laboral, abogado por bono de grupos vulnerables, Iguala de la Independencia, Guerrero. Practicante judicial en el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, Poder Judicial de la Federación. Asesor jurídico de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, Ciudad de México, Grupos Vulnerables. Secretario particular del Juez Noveno de Distrito con la residencia Iguala, Guerrero del Poder Judicial de la Federación. Oficial administrativo del Juzgado Noveno de Distrito Iguala, Poder Judicial de la Federación. Catedrático del Instituto de la Judicatura Federal. Titular del Despacho Jurídico Jaimes y Asociados, Iguala de la Independencia, Guerrero. El doctor nos hablará sobre los derechos humanos en el proceso penal. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias por la presentación. Pues buenas tardes. Antes de iniciar el día de hoy la ponencia, quiero agradecer a todos los abogados y juristas del país de Ecuador por esta invitación que me hicieron a la universidad. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, voy a dar comienzo a esta ponencia que podría decir que es un tema de lo más difícil en el derecho. ¿Y por qué es un tema muy difícil los derechos humanos? Este tema parte desde los tratados internacionales, desde los pactos, desde los protocolos. Pero ¿cómo van a surgir los derechos humanos? ¿Qué es lo que pasó para que existieran y estén presentes en la actualidad? Como todos sabemos, sucedió lo que es la Primera Guerra Mundial. Sucedió también la Segunda Guerra Mundial. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo increíble. Hubo pactos entre países para declarar lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948, que si recordamos lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues fueron cosas atroces, cosas feas, donde mataban a niños, donde mataban a mujeres de todo tipo. Pero empezó esta cuestión a través del derecho, pues varios pasos. Vino lo que es la creación de la ONU, a través donde varios países conformaron esta asamblea de la ONU y la organización. Dentro de ello que tenemos varias autoridades dentro de ello, como es la OMS, que actualmente pues es particular con esto de la pandemia, pues de suma importancia, que también ahí viene lo que es un derecho, el derecho a la salud. Pero hoy vamos a hablar lo que son los derechos en el proceso penal. Hablar de los derechos en el proceso penal, nos vamos a referir a varias cuestiones. En México, voy a hablar un poquito de México y al finalizar voy a hablar de la cuestión de la convencionalidad, de cómo ustedes como estudiantes de Ecuador les va a servir estos derechos. En México tenemos varias cuestiones. Tenemos a través de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, pues nos va a establecer lo que son los principios. Estos principios nos van a establecer que van a ser universales, que van a ser para todas las personas, van a ser interdependientes, que va a haber un enlace entre los derechos humanos. Indivisibles quiere decir que ningún derecho que se llegue a violar, quiere decir que va a ser coartar por una parte, va a ser un derecho que se va a violar por todo. Y ahí ahorita les voy a explicar algunos derechos humanos dentro del proceso penal que por una violación de uno se desarrolla toda una cadena. Otro principio que también está en la Declaración Universal y que también está en el Pacto de San José, pues nos vamos a encontrar que es el principio de progresividad. Que este principio, escúchenlo bien, es el principio más importante. ¿Por qué?
porque los derechos humanos van avanzando, no pueden retroceder. Y un ejemplo claro de ello, puedo decir, la abolición de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte, que antes en varios países de Latinoamérica y de todo el mundo, la muerte era una pena. Actualmente en Estados Unidos todavía es una pena, pero nosotros, por tener estos mecanismos de derechos humanos a través de la declaración, a través del Pacto de San José, que también Ecuador es parte de este pacto, pues nos vamos a dar cuenta que va a haber algunas prohibiciones. ¿Y por qué hago mención de la pena de muerte? Porque también al hablar de derecho penal, pues tenemos sanciones, tenemos algunas penas que van a establecer a quién, al imputado sentenciado. Y bueno, en el derecho penal mexicano, pues tenemos lo que son esos derechos que nos va a marcar lo que es la Constitución y nos va a marcar también lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se traduce esos derechos en los llamados principios rectores que vamos a tener que en el proceso penal, que también Ecuador cuenta con esos principios dentro de su sistema jurídico. Y bueno, aquí un principio que nos hace mención es el principio de publicidad, que este principio nos va a desarrollar que todas las audiencias van a ser ¿qué? Públicas dentro del ámbito de la competencia del órgano jurisdiccional. Pero el día de hoy, como es corto el tiempo, voy a enunciar las más importantes dentro del derecho penal. Otro principio es el principio de la continuidad, que todas las etapas procesales del proceso penal se deben de ¿qué? Ir continuas, debe de haber esa celeridad en cualquiera de las etapas, ya sea en la etapa inicial. Entonces, este principio de continuidad se van a dar cuenta que en la actualidad no se lleva a cabo en ningún país. Y esto les puedo decir, en Ecuador, México, en Colombia, en varias partes del mundo, no se da este principio. ¿Que qué? Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José, va a establecer que todos los procesos judiciales de cualquiera del país que es parte deben de ser ¿qué? Continuos, debe de haber esa rapidez y nos vamos a reflejar en varios casos que están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya llevan más de 20 años que no se han podido solucionar. Pero bueno, otro principio va a ser el principio de igualdad ante la ley. Este principio, con el ponente que estaba explicando también del proceso penal en Ecuador, yo les puedo decir que no existe en ningún organismo o en algún órgano jurisdiccional o corte esta igualdad. ¿Y por qué? Porque lo hemos visto desde un principio, la cuestión, lo del fiscal, que el fiscal tiene manipulación completa, tiene ese monopolio de la investigación, que aquí en México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal, en la Constitución, no dan la potestad y la facultad de ¿quién? De que una defensa investigue acerca de los indicios. Uno no puede mandar oficios a una empresa o a un particular para que te den acerca de esa investigación. Y esto sucede sobre todo en las sentencias de la Corte Interamericana, donde establece que es facultad también de la defensa ver esos indicios. Y en la actualidad, les puedo hablar por Ecuador, México y todos los que son parte, no han llevado a cabo esta cuestión de la igualdad ante la ley. Y esta cuestión de igualdad ante la ley me remonta a una frase muy famosa de Simón Bolívar. Y esta frase es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Como sabrán, hablando de derecho penal, pues tenemos varias partes y tenemos la parte lo que es la víctima u ofendido. En este caso, Simón Bolívar hace referencia al ofendido. Al hablar del ofendido, se remite a aquella afectación directa que va a tener la persona que haya suscrito lo que es el delito. Entonces, en la actualidad, muchas personas llegan a decir, pero ¿por qué salió de la cárcel? ¿Por qué no está cumpliendo la pena? ¿Y qué pasó? El derecho penal es muy técnico. Y esto me voy a remontar a un caso muy famoso que sucedió sobre todo en Ecuador. Leí sentencias de Ecuador y la que más me llamó la atención fue la última sentencia que le imponen a Ecuador, que es el caso de derechos humanos de Guzmán Albarracín. Este caso de verdad es muy triste, que cómo es posible que a través de una niña de 14 años, pues ¿qué sucedió?
pues se suicidó, tuvo violación, una niña de 14 años. Entonces, a través de este caso, yo les puedo decir que hablando de igualdad ante la ley, hablando del principio de continuidad que nos establece organismos internacionales a través de pactos, ¿cómo es posible que esto sucedió en el año 2001 y hasta ahorita, en el año 2020, hace pocos meses, dictaron sentencia acerca de este caso? Y es como lo establecía el ponente. Hay muchos feminicidios, hay muchas atrocidades en contra de las mujeres. Y desgraciadamente les puedo hablar casos como México, casos que han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso algodonero, que cómo es posible que nuestro sistema judicial no imparte justicia de manera que, pues, de celeridad, no hace esa rapidez. Y no es posible que se hace justicia una vez que la persona ya se murió, que ya falleció. Y eso debemos determinar. Ustedes que son el futuro de su país, de Ecuador, también abogados que me ven de aquí de México, de verdad, estudien estos principios y no solamente se queden con la doctrina que viene en el país. Siempre les he dicho en las ponencias a los abogados, deben de ver aquellos principios, deben de ver aquellas cuestiones que van a estar importantes en el proceso penal. Y tenemos principios que son universales dentro del proceso penal, no nada más para México, está bien para Ecuador. Tenemos un principio muy importante que es el principio de indubio pro reo, el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todos los estados que les sanciona que hagan uso de estos principios. ¿Y por qué? Porque así sea una persona, la víctima o sea el imputado, se le deben de respetar los derechos humanos. Entonces, nos damos cuenta que la vulneración de los derechos humanos en el proceso penal, pues, ¿qué es lo que va a causar? La nulidad. A mí, el día de mañana, me va a dar mucho gusto que uno de los futuros abogados llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Porque el llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les puedo decir que es una cuestión de dominar esos derechos, que no se quedaron solamente con lo que establecía la Corte, lo que establecía, por ejemplo, en ustedes, es la Corte Suprema. Aquí en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde previamente deben de agotar principios para llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo he visto que esta violación de derechos humanos, viendo los casos de la Corte Interamericana, me doy cuenta que hay un factor en todos los casos. Y ese factor de vulneración empieza por la policía. Empieza por la policía y por los tribunales de estos países. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? El problema que radica en todo el mundo es que no hay capacitación de derechos humanos. Al no existir esta capacitación de derechos humanos, no nada más para los abogados, simplemente para el público en general, debe de conocer esos derechos que va a tener. Entonces, es importante leer lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es posible. Voy a hablar un poquito de México, no es crítica para el Estado de Ecuador, simplemente estamos hablando de un análisis de casos de violación a derechos humanos. En análisis que yo le puedo dar a México, que no es posible que desde el año de 1969, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que se dio a conocer y se ratifica en 1978, escúchenlo bien, 1978, no es posible que en México, que ya sabía nuestra Cámara de Diputados, senadores, acerca de esta declaración, tuvo que pasar un problema, tuvo que pasar una sentencia ante la Corte Interamericana. Y me refiero al caso de Rosendo Radilla. Este caso de Rosendo Radilla establece y modifica, reforma y deroga la gran mayoría de leyes mexicanas, que fueron 15, a través del año 2011. Entonces, este principio que les voy a decir es el principio de presunción de inocencia, que este principio ya venía desde 1978 y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, no habían reformado y no habían hecho mención de este principio. Este principio de presunción de inocencia es un claro ejemplo que antes
para que les hable en contexto, aquí en México actualmente tenemos dos procesos en materia penal. Estos dos procesos, ese es el antiguo sistema penal, le digo antiguo porque no tiene nada de novedoso, es violatorio de derechos humanos, y el nuevo sistema penal. ¿Qué es lo que sucede en México? En México hacen leyes personas que no son ad hoc al derecho, que desconocen la ley, no saben qué es la víctima, qué es el imputado. Y esta cuestión nos va a hablar acerca de los delitos del proceso penal, que hizo mención muy clara el anterior ponente, que hablaba de la prescripción, que va a existir también en Ecuador y también en México, existe la prescripción de los delitos. Y vamos a hablar de algunos delitos que son pues de los más horribles, y me refiero al feminicidio, me refiero a la violación. No es posible que en Ecuador y en México exista prescripción para estos delitos. Entonces, ¿de qué sirve que en el proceso penal tengamos derechos humanos para el imputado, tengamos derechos humanos para la víctima u ofendido, si en la propia doctrina, en la propia ley adjetiva y sustantiva, pues nos va a establecer esa cuestión de la prescripción? Porque la víctima u ofendido, una vez que le hayan cometido el delito, pues ya no va a tener una reparación del daño para siempre, es irreparable. Aún así, que en la legislación ¿qué es lo que nos dicen? Reparación del daño, que al igual ante la Corte Interamericana no sanciona a un particular, sanciona al Estado. Entonces, nos damos cuenta que no dominar estos derechos humanos viene una gran violación. Entonces, a mí para el enfoque como maestro, como jurista, es que no exista para delitos de la mujer, que no exista prescripción. Porque una vez que a la mujer la violaron, la acosaron o le cometieron algún hecho, pues la mujer ya no va a ser igual. Y es por eso que yo en el año 2017, pues inicio dando asesorías a mujeres, apoyando a niños que han sucedido. Y a lo largo de mi experiencia o corta experiencia profesional, me doy cuenta que hay muchas mujeres maltratadas. Entonces, en el Código Nacional, también para Ecuador, deben de ver ese mecanismo de enlace de los derechos de la víctima, pero también ese enlace que tenga con el imputado. Porque actualmente hay muchos autores que dicen, tal parece que tiene más derechos el imputado que la propia víctima. Y eso lo dice el abogado del diablo, que es Juan Velázquez, es un abogado muy famoso de México. Entonces, no es posible que estos derechos humanos están encaminados más para el imputado. Entonces, esto se traduce en varias cuestiones. Por eso nos damos cuenta que algunas sentencias son, ¿qué? Pues como lo decía también el ponente, la cuestión del fiscal. El fiscal por sí solo piensa que en la acusación del delito. Hago el paréntesis en los derechos del imputado, que también estos derechos del imputado, pues va a establecer que si el fiscal ve que hay notorios indicios o pruebas de descargo que no cometió el imputado, pues debe de declararlo en cualquier etapa de las audiencias. Me refiero a Ecuador. Aquí en México es igual. Lo deben de dar a declaración, no deben de tener esa cuestión punitiva, porque esa cuestión de nada más tener en el chip de acusar, pero no de decir los datos o hechos que se cometieron, pues ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos grandes y demasiadas cargas laborales para los fiscales. Yo les puedo decir que aquí en México sí se llega a hacer justicia, pero a medias. No se hace justicia total. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que un imputado o una persona que haya cometido el delito, a pesar de que tenga pruebas de cargo, por una violación a derechos humanos dentro del procedimiento, puede salir libre. Entonces, esta cuestión de las sentencias, pues nada más vamos a tener dos tipos de sentencias en el mundo: condenatorias o absolutorias. Entonces, es importante ver esta cuestión, estas fallas dentro del sistema de justicia, y no nada más para Ecuador, sino para todos los países, porque no es posible que todas las sentencias deben de saber algo muy importante ante la Corte Interamericana, que es lo que te establece un principio rector de todas sus sentencias:
la no repetición. No debe de repetir el Estado esa cuestión de vulneración a derechos humanos. Entonces, yo me doy cuenta en las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Ecuador, en contra de México, pues me doy cuenta de dos cosas, como lo dije desde un principio. Órganos jurisdiccionales, jueces, tribunales, policía, no conocen estos derechos humanos. Entonces, hay una cuestión muy importante, un fenómeno que aquí sucede en México. La Corte pronuncia a través del caso de Rosendo Radilla que debe de modificar el sistema penal mexicano, porque el antiguo sistema era violatorio a derechos humanos. Entonces, en particular todos van a decir, bueno, cambió el sistema, todo México está a través con el nuevo sistema, que fue en el año 2016. ¿Y qué creen? Las personas que no llegan a litigar o las personas que no han estado dentro de un juzgado, pues ahí nos damos cuenta que todavía existe el antiguo sistema penal. Entonces, es muy feo ver personas, porque a mí me tocó verlos, que llevan más de 10 años, llevan más de 15 años, y por la etapa de investigación, que en el antiguo sistema es el cierre del periodo de instrucción, pues por la cuestión de pruebas, por algún perito, estas personas no les han dictado sentencia. Entonces, nos damos cuenta que aquí en México hay una violación a derechos humanos, que actualmente, el día de hoy, hablando de México, tenemos una reforma en el Poder Judicial de la Federación. Y al hablar de estas reformas del Poder Judicial de la Federación, Doctor, sí. disculpe la interrupción, para recordarle que le quedan 5 minutos para culminar con su ponencia. Seguido a Ok. esto, haremos la ronda de preguntas. Ok, muchísimas gracias, Brian. Entonces, nos damos cuenta que estas reformas, en vez de ser encaminadas a la cuestión de rapidez del proceso penal, son cuestiones meramente técnicas. Técnicas porque aquí en México, pues va a ver la creación de los nuevos tribunales colegiados de apelación. Pero de nada nos sirve que existan tantas leyes, existan tantos tratados internacionales, pactos y protocolos, si los órganos jurisdiccionales no dominan lo que establece ahí. Entonces, nos damos cuenta de qué sirvió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos les va a tardar 5 minutos. Son 3 hojas, 4 hojas. Leer el Pacto de San José, ver las garantías judiciales, que ahí nos va a establecer qué es lo que tiene derecho el inculpado, qué es lo que tiene derecho también la víctima, pues nos vamos a dar cuenta ese choque que tiene el control convencional de los derechos humanos y el control ordinario o constitucional de los países. Entonces, existe un gran problema. Va a haber una ponencia el día de hoy, ya para ir cerrando mi ponencia, de la Corte Penal Internacional. Hay muchas dudas de los abogados, qué es lo que sucede en la Corte Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia es que la Corte Penal sanciona a quién, a particulares. La Corte Interamericana sanciona al Estado. Entonces, mi plática es que no se queden con lo que está en Ecuador, que no se queden solamente con los tribunales que están en México. Vayan y abran los campos del derecho ante la Corte Interamericana, ante diferentes organismos internacionales. Yo los invito, que ustedes son el futuro de Ecuador, o también tengo alumnos que están viendo acá dentro de Zoom y Facebook esta plática, son el futuro de México. Lo que siempre deben de hacer es leer. Deben de leer todos los días, pero lo más importante del abogado no es aprenderse los artículos, es la interpretación que tú le das a cada uno de la ley. Entonces, mis estimados, pues fue un gusto impartirles la cátedra del día de hoy. Yo sé que me van a hacer muchas preguntas, voy a contestar las preguntas que estén dentro de los minutos de la ponencia. Si no, con mucho gusto me pueden encontrar en Facebook como Eduardo Jaime Román y les voy a contestar en un video en vivo cada una de las preguntas. Entonces, mis estimados amigos de Ecuador, juristas, les invito a que sigan leyendo. El ser un abogado joven no quiere decir que seas mal abogado. Aquel abogado joven que estudia y sabe interpretar la ley es un abogado de excelencia.
Y siempre les he dicho en los videos en vivo, pongan su granito de arena en la sociedad. Deben de ayudar a las mujeres, a las sociedades que no tienen esa cuestión de ¿qué? Pues de pago de un abogado. Y pues bueno, mis estimados, los felicito por estudiar esta excelente carrera de Derecho y un saludo especial a Ecuador y a todos los juristas. Muchísimas gracias a la universidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Iniciamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta. ¿Considera usted que el poder económico violenta los derechos humanos al momento de impartir justicia? Disculpe, ¿el poder económico? Sí, doctor, el poder Ok. económico. Hablar de la cuestión pecuniaria, pues pues hablamos de lo que es el soborno, por así decirlo, por traducirlo, ¿no? Nos damos cuenta que en México, no puedo hablar en la totalidad de los jueces, pero se ha dado casos por cuestiones de que el imputado pues tiene ese beneficio o cuenta con los recursos, pues han llegado a comprar jueces, tanto jueces locales y jueces federales, que aquí en México el sistema penal se divide en competencia federal y local. Entonces, si es un juez que se apega dentro del derecho y de los derechos humanos, no debe de afectar, no debe de afectar el dinero, pero sí se ha dado casos. Gracias, doctor. ¿Considera que el no aplicar el principio de continuidad contribuye a que los delitos queden en la impunidad? Muy bien. Efectivamente, hay algunos casos que por este principio de continuidad, cuando no se llega a presentar al imputado dentro de las audiencias o que nada más está en la etapa de investigación y se lleva a cabo el control de la detención y no le imponen una medida cautelar, ha sucedido que en la vida lo vuelven a ver. Entonces, si un delito o en el ámbito penal mexicano, si se da el principio de continuidad, ¿qué es lo que iba a suceder? La justicia sería muy rápida. Y este principio de continuidad también lo deberían de establecer en el antiguo sistema penal, porque no es posible que hay personas que llevan más de 10 años. Entonces, el principio de continuidad es muy importante tanto para la víctima u ofendido, para establecer la reparación del daño. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Considera que el Estado ecuatoriano y algunos países latinoamericanos deben adoptar de manera urgente una nueva y verdadera política criminal? Muy bien. Esa es una pregunta interesante por la cuestión que hablan de varios países. Sí, sí deberían, mi respuesta es que sí deberían de ver cuál es la falla dentro del proceso penal, dentro de la legislación del país. ¿Y esto en qué se traduce las fallas? En las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, hay algunos estados que ya son por ahí, por así decirlo, clientes de la Corte Interamericana, donde ya tienen 10, 20 sentencias. Entonces, en cada una de estas sentencias, pues ve los errores que comete el país al momento de impartir justicia. Entonces, sí es importante que para la legislación o la creación de las leyes la hagan personas que son, ¿qué? Ad hoc al derecho. Y no la hagan personas que desconocen la ley. Y hablo por México. Hablo por México porque aquí en México hacen leyes personas que no son abogados. Listo, doctor. ¿Considera usted que los jueces deberían tomar una capacitación más amplia en cuanto a derechos humanos? ¿Y por qué en México no se lleva a cabo como tal? Ok. Esta capacitación de derechos humanos, ustedes en Ecuador tienen la Corte Suprema, aquí en México tenemos lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene lo que es una escuela judicial, el Instituto de la Judicatura Judicial, que por cierto, hoy le cambiaron el nombre. Yo soy profesor de ahí. Y yo les puedo decir que como profesor y ver de tantos eventos, hay eventos y clases donde te enseñan acerca de los derechos humanos. Sí existe esa capacitación, pero yo he visto que esa capacitación solamente la lleva el Poder Judicial Federal, pero no lo lleva el Poder Judicial local, entonces la competencia local. Entonces urge no solamente capacitar a los jueces, capacitar a los fiscales, capacitar a los abogados, capacitar a la policía, pero también al público en general, para que todos conozcan los derechos humanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que detengan a alguien y no conozca sus derechos? Que por eso existe mucha violación. Listo, doctor.
Y por el tiempo vamos a realizar la última pregunta. Sí. ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para que no se vulneren los derechos humanos del imputado y de la víctima? Ok. La adopción de los derechos humanos de que debe de adoptar el Estado es ver las etapas procesales dentro del proceso penal. Aquí en México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 211, pues nos establece esas etapas que vamos a tener. En la etapa tenemos la etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Y nos vamos a dar cuenta que en algunas de las etapas, y voy a hablar de la etapa intermedia, que hay algunas personas o algunos entes que no van a poder declarar. Y uno de ellos es el presidente de la República, es magistrados, jueces, gobernadores, no van a poder dar una declaración. Entonces, esta cuestión de ver esas cuestiones que ya hablaron en el año 2020 que no tenían fuero constitucional, actualmente en el Código Nacional existe esa protección todavía. Si en el proceso penal se quiere reparar el daño y saber la verdad de los hechos, pues deben de ver para empezar esa falla jurídica que vamos a tener. Otra falla jurídica que tiene México es acerca de la prisión preventiva, donde la prisión preventiva por tratado internacional es violatoria a derechos humanos. Entonces, el análisis es que se debe de observar las fallas que hay en el sistema. Muchas gracias, doctor. De nada. Felicitarle por su ponencia, destacar que había mencionado que en México existe problemas de justicia porque las personas encargadas de legislar no son ajenas al derecho, no tienen conocimiento en derecho. Es lo mismo que pasa aquí en el Ecuador. Agradecerle, doctor, por impartir sus conocimientos a todas las personas que han asistido, se han dado cita este día al conversatorio y pedirle que en un futuro exista predisposición para nuevos eventos académicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Herbert Hart. A continuación, tenemos al doctor Washington René Astudillo Orellana con el tema El procedimiento abreviado según las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de la formación académica del doctor René Astudillo, tenemos que es doctor en jurisprudencia, tiene un máster en Derecho Constitucional, tiene un máster en Criminología y Ciencias Penales, tiene un máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia y un doctorado en Derecho Procesal y Constitucional.